Autodidaxia. Cordial saludo, compañeros y compañeras. En el presente video tutorial vamos a continuar con nuestro curso de analítica de datos en Excel, desde Excel hasta Power BI. Para este caso particular tenemos una tabla de Excel con una base de datos sobre películas de cine, con la cual hemos venido trabajando en varios videos. La idea es que para este video hagamos unos ejemplos de tablas dinámicas de un nivel de complejidad 2.0. Les recomiendo que vean el video de tablas dinámicas nivel 1.0 para que puedan llevar una secuencia lenta y aprendiendo cómo hacemos los trabajos con las tablas dinámicas y los informes. Sin embargo, pueden ver también este video porque también van a aprender basado en este nivel. Entonces tenemos aquí unos títulos: año, director, duración, rating, votos de las películas, descripción, idioma, país, presupuesto, taquilla, género, productora, contenido, protagonista, número de premios y críticas. Ahora sí, vamos a mirar nuestro taller y miremos las preguntas de nivel 2. La primera pregunta dice: ¿cuál es el promedio de rating por género y país? Género en filas y país en columnas, y me piden promedio por género. Vamos a mirar, identifiquemos algo aquí. La variable cuantificador, promedio rating. Esta es la variable de cantidad. Y me hablan de género, que es una variable descriptiva, y país una segunda descriptiva, y que se muestre en forma de matriz. Entonces vamos a iniciar con este primer caso. Lo primero que hacemos es que convertimos la base de datos en formato de tabla. Insertar tabla, aceptar, ya tomó la forma de tabla, y luego le damos insertar tabla dinámica. Vamos a decir que la tabla dinámica va a quedar en una hoja de cálculo. Y miremos y analicemos nuestro ejercicio. Vamos a darle aquí copiar. Vamos a la tabla. Vamos a pegarlo por aquí. Pegar. ¿Cuál es el promedio de rating, género y país? Entonces tendríamos género. Vamos aquí a género. Y tenemos acá país. País en la fila, y tenemos género y país, y la intersección de por cada género y país vamos a ver el promedio del rating. Entonces vamos a rating aquí en valores, y en vez de suma elegimos configuración promedio, y ahí tenemos la primera tabla solicitada. Vamos a mirar entonces nuestro segundo ejemplo. ¿Quiénes son los top 5 directores con mayor presupuesto total? Del presupuesto total de la película. Y nos dicen, entonces miremos, dice top 5 mayores presupuesto total. Entonces mayor presupuesto y directores. Entonces necesitamos directores versus presupuesto, donde tendríamos aquí primero directores. Vamos a llevar este interrogante allá, copiar, y dice que los top 5. Vamos aquí, pegar, copiamos la primera base de datos que nos va a servir de referencia para las nuevas bases de datos, pegar. ¿Quiénes son los top 5 con mayor presupuesto total de los directores? Entonces vamos acá, quitemos esto que estaba aquí, quitemos esta parte de género, quitemos este promedio, busquemos los directores y busquemos el presupuesto, que sume los presupuestos. Entonces ya tenemos directores y presupuestos, y nos están pidiendo un ranking de los 5 mejores, los 5 mayores presupuestos. ¿Cómo se hace esto?
clic derecho y decimos aquí filtro los mejores 10. Entonces si son superiores usamos aquí superiores, si nos dijeran un número los inferiores usaríamos este. Para nuestro caso, que son los 5 top directores con mayor, o sea los superiores, presupuesto, y aquí decimos 5. Miren que acá dice presupuesto, superiores 5 presupuesto, aceptar, y miren que ya nuestra tabla dinámica se adaptó para los primeros 5 mayores o superiores presupuestos. Aquí ya hicimos entonces nuestro segundo punto. Miremos el tercer punto. ¿Cuántas películas de comedia tiene una clasificación de contenido PG-3? Esta es general, menores de 13 años versus las restringidas. Entonces, ¿cuántas películas? Aquí está el cuantificador, contar películas de comedia. Tenemos aquí la variable comedia. Tiene la clasificación de contenido PG-13 versus R. Entonces necesitamos primero saber el contenido que hay de películas de estas dos variables. Entonces, esta es la fila de contenido, ¿cierto? Saber cuántas películas para estas dos, pero también tendríamos que hacer una especie de filtro por comedia. Veamos este caso. Copiar. Vamos a nuestro caso, pegar. Tomemos una tabla, a partir de aquí una tabla dinámica nueva, copiar, pegar, y aquí analizamos las variables que describen y las que cuantifican. Contar películas, clasificación PG versus R. Entonces aquí vamos a tener la clasificación. Quitemos esto que ya estaba y miremos por aquí, género, a ver, contenido. Esta es la clasificación. Entonces aquí tenemos contenido PG-13 y R. Nos están diciendo que con estas dos debemos trabajar, con este y este. Y tenemos acá que cuántas películas de comedia tienen una clasificación. Entonces miremos acá, contar películas. Contamos con el título la cantidad de películas. Voy a insertar aquí, porque vamos a necesitar un poco más de espacio aquí. Entonces, además de esta clasificación, nos están pidiendo que también el género sea comedia, lo que quiere decir que vamos a tener que tener un filtro adicional, el de género. Entonces, en esta casilla de filtros arrastramos género para poder decir género. Tenemos aquí, seleccionamos esto y dejamos comedia. Y esto se adaptó para comedia, pero también nos pidieron solamente PG-13 y versus R. Entonces solamente necesitamos aquí R y PG-13. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas películas de comedia? Tenemos aquí ya género comedia. Tiene la clasificación PG-13, véala aquí, PG-13 y R restringido. Y aquí ya tenemos el dato que estábamos buscando. Muy bien. Digamos con nuestras tablas dinámicas nivel 2.0. Vamos acá y miremos al que sigue. ¿Cuál es la suma de ingresos en la taquilla? Los ingresos en taquilla desglosados por año y género. Vamos a dar aquí, copiar y vamos otra vez al Excel, pegar, copiamos una tabla de referencia, y pegar y deshacer. Copiemos esta mejor, copiar y pegar. Dice cuál es la suma de ingresos de la taquilla. Ahí nos están diciendo que la variable cuantificadora es taquilla, o la plata que entró por taquilla las películas. Y nos dicen que desglosar por año y por género. Aquí tenemos algo importante para lo que es desglosar. Voy a devolver esto para acá. Entonces tenemos año y género. Les voy a traer año aquí. Entonces año es como el conjunto general.
y el subconjunto dentro de cada año va a ser el género. Entonces vamos a traer género y para generar subconjuntos lo ponemos aquí abajito. Entonces ya tenemos por cada año en nuestra tabla dinámica los géneros y nos dice que sumemos la taquilla, lo que ingresó por taquilla. Entonces aquí taquilla va a ir a valores y aquí vamos a tener suma. Y aquí tenemos cuál es la suma de ingresos en taquilla desglosado por año y género. Miren que aquí tenemos por cada año, tenemos el respectivo género y esto es todo lo que el dinero que se recaudó en taquilla de las películas. O sea que aquí hemos desarrollado ya este siguiente punto del nivel 2.0 de tablas dinámicas. Recuerden que si ven un poco complejo estos casos, hay un video de tablas dinámicas nivel 1.0 y también es bueno que lo hagamos. Bien, vamos a mirar entonces otra pregunta. Voy aquí y dice, ya está listo. Dice, muestra el número de películas por actor principal, que es el protagonista, producidas en Estados Unidos. Entonces aquí miremos, cuantificador, número de películas, contar películas. ¿Y cuáles son las variables características o descriptivas? Actor y Estados Unidos. Aquí dice USA, pero USA es país y ahí hay varios países. O sea que entre esos países tendríamos que seleccionar Estados Unidos. Ahí nos da una idea de que como hay varios países debe haber un filtro. Entonces voy a volver acá. Tenemos la pregunta por aquí. No tiene que ser bajando, también yo puedo crear mis tablas por acá, pegar y me traigo la copia esta que esté por aquí cerca, copiar y la puedo traer acá, pegar, aunque de verdad no me gusta haber quedado tan cerca de esta interfaz. Entonces dice número de películas, me paso por acá, número, vamos a acomodar esto un poquito, número de películas por actor y producidas en Estados Unidos. Entonces primero hacemos películas por actor. Entonces voy a traer acá, busquemos, aquí está el actor, pero el actor protagónico lo llamamos protagonista. Número de películas, protagonista, cuente los títulos de las películas, sería el número de películas por protagonista. Se nota que esta base de datos está un poco extraña porque son muchas películas para un protagonista. Y debemos hacer, además de esto, tener un filtro adicional por el país. ¿Cómo hacemos un filtro a partir de esta con el país? Entonces tendríamos que buscar por acá país y hacer un filtro. Entonces miren ya aquí que nos aparece este filtro, va a ser sobre esta tabla dinámica. Entonces seleccionamos aquí entre los países, seleccionar varios elementos para que nos habilite esto. Tomamos USA, aceptar y ahí tenemos la respuesta. Tenemos por cada director número de películas de Estados Unidos. Bien, vamos entonces ahora con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: ¿qué compañía de producción tiene el promedio de duración de películas más alto? Vamos a mirar este, copiar, vamos a la tabla. Esta es nuestra tabla dinámica. La verdad me voy a ir por acá lejos, me gusta. No, está muy lejos. Vamos a ubicarnos por aquí puede ser, pegar y traigamos una tabla dinámica de referencia. Podría ser esta, copiar, pegar y miremos la pregunta: ¿qué compañía de productos de producción tiene el promedio de duración de películas más alto? Variable cuantificadora, promedio de duración. Entonces
por acá en la duración, vamos esto acá, por acá busquemos duración, y aquí en duración me están pidiendo un promedio, configuración, promedio, y dice, ¿qué compañía de producto tiene el promedio de duración más alto? Entonces dice compañía de producción, entonces en las filas iría productora, que es la compañía de producción. Pero luego me preguntan, ya tengo el promedio y tengo la compañía de producción, pero me dice el promedio de duración de película más alto. Entonces vamos aquí a filtrar, filtro los mejores 10, como es el más alto diríamos superior, y el puesto número 1 en las superiores de promedio de duración. Démosle a aceptar y ahí diríamos que esta es la casa que tiene el promedio de duración más alto, que sería 130 minutos. El promedio de duración más alto. Listo, ya tenemos ese hecho. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el año con la mejor calificación promedio? La mejor calificación promedio, la mejor sería la más alta. Calificación promedio rating, considerando solo películas con más de 100.000 votos. Entonces tenemos aquí, dice calificación promedio del rating. Este es un cuantificador y miremos los descriptores. ¿Cuál es el año? Tenemos una variable descriptora, o sea, con la que se filtra, que sería año, y aquí tenemos votos mayores a 100.000, que sería como una especie de, entre muchos votos tenemos que elegir lo que sea mayores a 100.000 votos. Vamos para acá y miremos este caso, copiar, peguémoslo aquí, pegar, copiemos esta tabla dinámica de referencia, pegar, y miremos nuestras variables. Promedio de rating, entonces ya yo sé que aquí en promedio de duración ya iría rating, y no suma de rating sino promedio de rating. Ya tengo promedio de rating. Ahora dice el año, o sea que necesitaríamos año en vez de productora, necesitaríamos por cada año el promedio de rating. Listo. Bien, voy a subir esto un poquito más para acá porque tendríamos que filtrar ahora los votos. Entonces decía que solo películas con más de 100.000 votos. Entonces necesitaríamos hacer un filtro de la variable votos. Venla por aquí, pasemos a filtros, y aquí tendríamos que filtrar las que sean mayores de 100.000. Voy a hacer clic aquí y tenemos un problema. Tendríamos mayores de 100.000. Vamos a hacer así, clic aquí. Dice no se muestran todos los elementos. Bien. Estos cuadros de filtros tienen unas limitaciones. En general, aunque aquí se miren 100.000, mayores de 100.000 votos, considerando solo películas, denme un segundito, miremos bien aquí, considerando solo películas con más de 100.000 votos. Pero mi filtro de votos, miremos aquí, 100.000 no está pasando de 100.000 para yo ver las que tienen más de 100.000. Entonces aquí tenemos una restricción de que visibilidad. Vamos a darle aquí, seleccionar varios elementos y miremos que nos aparece. Varios elementos. Y dice mayores de 100.000. Si yo miro aquí mi filtro llega hasta 105.000, pero no me muestra todo, dice que no está mostrando todos los elementos. ¿Qué hacemos en este caso cuando tenemos una limitación de los filtros? Lo que hacemos es que usamos segmentadores. Los filtros para mostrar aquí tienen una limitación de hasta 10.000 valores, pero los segmentadores tienen limitaciones hasta 100.000. Entonces, para hacer este filtro de votos, lo que vamos a hacer es, aquí en la tabla dinámica, usar un segmentador. Y vamos a buscar un segmentador de votos. O sea, este que está aquí. Este segmentador de votos, si vamos hasta aquí, si nos dice, miren, este sería el mayor. El valor mayor, 499.000.
y debemos dejar los que son mayores de 100.000. Entonces, a partir de este segmentador vamos a hacer el filtro, ya que este filtro no nos muestra, y aquí está el aviso, todos los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a nuestro segmentador y vamos a ir mayores de 100.000. Te voy a hacer aquí, a ver, dice mayores de 100.000. Voy a hacer aquí en este, que es el más grande, y me voy a bajar a buscar el 100.000. A ver, 70. Por aquí más o menos llegamos al 100.000. Si yo estoy aquí en el segmentador, con el scroll me puedo mover dentro del segmentador. Vamos a buscar por aquí, moviendo un poquito la llantica, 100.000. Entonces ya debo seleccionar hasta 100.000 o mayores de 100.000. Podría ser esto, o incluyamos el 100.000. Como yo seleccioné la primera casilla, yo debo decir Shift y aprieto ya el valor final, y así me quedan seleccionados todas las casillas anteriores relacionadas con el segmentador. O sea que aquí ya tenemos todos los valores que son mayores de 100.000. ¿Cómo lo hice? Seleccioné el último, apreté Shift y busqué donde tenía que terminar, y otra vez hice clic y se seleccionaron todo el rango. Este es un nuevo concepto que lo estamos viendo ahora cuando tengamos las limitaciones de filtro. Estos tienen limitaciones para 10.000 datos, mientras que los segmentadores tienen limitaciones para 100.000 datos en lo que cubre esta ventana. Si quisiéramos ver más del segmentador, lo podríamos estirar todo lo que queramos si quisiéramos ver más datos. Bien, ya tenemos nuestra selección del segmentador. Miremos qué más nos dice la pregunta. ¿Cuál es el año con la mejor calificación de rating? O sea que nos están viendo realmente un año dentro de todos estos, el que tenga este valor de aquí más alto. Entonces, luego que hicimos ya el filtro con el segmentador, vamos aquí y hacemos un filtro adicional, que sería filtro, los mejores 10. Como me pidieron el mayor y es uno solo, el primero, tendríamos uno del promedio de rating. Aceptar, y ya tendríamos ahí que en 1982 el rating de 7,06 fue el año que tiene el mejor promedio de rating, contando con los votos mayores de 100.000. Este estuvo bastante interesante. Listo, miremos el que sigue. ¿Cuántas películas en español hay por cada clasificación de contenidos? Entonces aquí tenemos contar películas, variable cuantificadora. Tenemos el español, que es el idioma. Tendríamos que filtrar de varios idiomas el español. Y contenido sería la variable escritora. Entonces vamos a hacer este filtro. Copiar. Vamos aquí, pegamos por aquí la pregunta. Pegar. Llevémonos esta base de datos que está aquí, que está muy simple. Copiar, pegar. Entonces decía, por cada clasificación de contenido, ¿cuántas películas hay? Entonces vamos a contenido, cantidad de películas, que las contamos por título, y en este contenido necesitamos saber que sea en español. Entonces el idioma se volvería en un filtro que nos va a ayudar ya tenemos películas por contenido, pero debemos discriminar qué tipo de idioma será, y vamos a poner aquí español, y esta sería la respuesta a esa pregunta. Bien, miremos el que sigue. Compara el presupuesto promedio versus, compara el presupuesto promedio versus la taquilla promedio por género. Entonces dice acá, miremos variables cuantificadoras. Presupuesto promedio sería un número, y taquilla promedio. Tenemos dos campos que son cuantificadores, y tenemos un descriptor que sería el de género. ¿Cómo se haría este? Vamos acá y miramos este ejercicio. Copiar, hagámoslo por aquí, pegar, llevémonos una base de datos pequeñita como esta,
de ejemplo, copiar, pegar, y miremos el caso. Dice por género, y entonces vamos a ir aquí a género, perdón, aquí donde decía fila, metamos género, y decía el presupuesto promedio. Entonces presupuesto, usualmente la taquilla vale más que el presupuesto, entonces pongámosle aquí taquilla y también ponemos presupuesto. Entonces observen que al poner taquilla y presupuesto en la zona de valores se crearon columnas paralelas para el mismo criterio descriptivo que era el género, pero nos pidieron el promedio. Entonces vamos aquí a configuración, promedio, y vamos aquí a configuración, promedio. Ya tenemos el promedio tanto de taquilla como esto, pero ¿cómo lo comparamos? Para comparar tendríamos que agregar aquí otra columna que tendría que tener, hay dos formas de comparar en general: la división de uno sobre otro, que nos da una idea de un porcentaje con respecto, o la resta del uno sobre otro. Podríamos agregar un campo calculado para restarlo, o podríamos agregar un campo calculado para dividir este uno sobre el otro. ¿Cómo se hacen los campos calculados? Decimos tabla de análisis, campo calculado, aquí le tenemos que dar un nombre. Un nombre podría ser, no sé, cociente, y voy a meter aquí la división entre dos campos. La división entre el campo, qué porcentaje es el presupuestado, del campo calculado, del campo de taquilla. Bien, este sumar que dice aquí es como agregar. Aquí sí tendríamos que tener en cuenta, verificar vamos a darle sumar, que es como agregar. Nos aparece aquí cociente, le damos a aceptar y nos aparece aquí unos porcentajes. Y ya con esto podríamos comparar qué porcentaje es el uno del otro. Voy a resaltar y aquí le podríamos decir, este que está aquí, podríamos decir que este es el 17% del otro, y ahí tendríamos un cuadro comparativo de ambos. Listo, creo que con este video tutorial ya hemos aprendido conceptos de un segundo nivel relacionado con las tablas dinámicas. Esperen videos de nivel 3 y vamos a seguir avanzando en nuestro curso de analítica de datos con Excel, yendo desde Excel hasta Power BI. Les recomiendo ver los otros videos que están bastante interesantes. Eso es todo por hoy, les deseo un excelente día.